Hola alumnos, bienvenidos a esta clase de química. Esta vez vamos a estudiar las reacciones llegando hacia su punto de equilibrio. Quiere decir con esto equilibrio químico. ¿Ok? Van a ver relaciones entre los conceptos que habían estudiado anteriormente. Tiene que ver con cinética química y cómo se comportan las reacciones dependiendo y en qué momento se encuentren. Si son reversibles, directas o inversas. Comenzamos con la siguiente reacción. En esta reacción tenemos la transformación del tetraóxido de nitrógeno a dióxido de nitrógeno. ¿Ok? En un experimento químico se había estudiado el comportamiento del tetraóxido de nitrógeno a una temperatura, en este caso helada o fría, y el comportamiento de cómo se transformaba si se le cambiaba la temperatura y en este caso se le colocaba como reacción un medio caliente. ¿Qué se dieron cuenta? Que de alguna manera el tetraóxido de nitrógeno, mientras se mantenía en agua fría, se comportaba de una manera en la cual la sustancia se mantenía totalmente incolora, evolucionando gradualmente a medida que se iba calentando. En este caso se puede ver en la gráfica cómo se va transformando de manera continua, paso a paso, en una sola dirección, y hasta el momento de encontrar lo que se supone que es el equilibrio, que es el momento que se igualan las velocidades de reacción en una dirección y de sentido inverso. Quiere decir esto que los reactivos en realidad no se van a transformar en su totalidad a productos, y por esta razón es posible verificar la existencia de reactivos y productos en un tiempo determinado. Se podría comparar el equilibrio químico en un momento con quizás la actividad de malabares, de caminar en la cuerda floja, que tiene una especie de barra que le ayuda a mantener en equilibrio, y a medida que se hace constante el movimiento de esa barra, la persona que va caminando en la cuerda floja podría mantener el equilibrio. Entonces podríamos hacer una comparación de manera análoga a esta, como que para que esta sustancia se mantenga en equilibrio, en realidad se tiene que convertir en reversible, y esta característica les da a ella de que pueden estar en tanto una dirección como en otra dependiendo de la energía a que se esté sometiendo, sea en este caso o exotérmica o endotérmica. ¿Ok? El hecho es que la reacción en realidad va a estar en una especie de vaivén constante y siempre se va a encontrar en equilibrio. Pues. Seguimos. Ahora, de manera cualitativa, la reacción que había explicado anteriormente está con la situación del tetraóxido de nitrógeno a una temperatura helada, una situación ya de una característica incolora, y cómo este se va transformando a medida que se va calentando en dióxido de nitrógeno, teniendo una característica un poco más oscura. El hecho es que en este experimento hay un momento en que él para de oscurecer, quiere decir que hay un momento que deja de reaccionar y se mantiene en equilibrio. Ahora, como había explicado anteriormente, la velocidad con la que se forma el producto, obviamente a partir de los reactantes, va a ser totalmente igual a la velocidad que se forman con lo que se forman los reactivos. Es decir, que es lo que habíamos mencionado, que en último tubo podríamos observar en su totalidad el equilibrio químico, y en este caso la velocidad directa e inversa se estaría igualando. Y de esta manera tenemos como formación las reacciones reversibles. Son las reacciones que tanto los reactantes se van a transformar en productos y los productos podrían transformarse en los reactantes en un momento. Aquí podremos ver en este ejemplo los reactantes transformándose en productos y los productos igual como reacción reversible que es a reactante. Solamente vamos a caracterizar la reacción como un A transformándose en B, ¿ok? Entonces, hay una reacción directa, que es la que se ve al principio, que es A transformándose en B, y una reacción inversa, que es la de B transformándose en A, como indican las flechas. Entonces, para cada una de estas va a haber una expresión de la velocidad, ¿ok? Entonces, de manera matemática tendríamos la ecuación de que una reacción directa podría ser la constante de velocidad de la reacción directa o inversa multiplicado, en este caso obviamente y compatible con la reacción, multiplicado por las concentraciones del compuesto, en este caso A o B, dependiendo de la situación. ¿Ok? Ahora, en el equilibrio químico se igualan las fórmulas. Pues en este caso,
las velocidades se igualan, ¿ok? Entonces, tanto la directa como la inversa van a ser en algún momento iguales y por eso vamos a tener una ecuación de este tipo, que son estas dos mismas ecuaciones, pero igualadas. Y despejando, podríamos obtener al final la expresión de que la constante de equilibrio sería igual a la velocidad de la constante, perdón, de la reacción directa entre la constante de la reacción inversa. Ahora, en esta gráfica podemos explicar la situación de equilibrio de manera obviamente esquemática. Tenemos en este esquema la transformación de las dos de las reacciones que habíamos explicado anteriormente, el equilibrio químico de entre A convirtiéndose en B y B en A, ¿ok? La concentración está en mol por litro y se mide en versus el tiempo. Por ejemplo, en la reacción inversa estamos viendo que tarde o temprano va a llegar al equilibrio, así como también la reacción directa de A a B va a tender al equilibrio. Si bien es cierto, las dos tienen tendencias diferentes, todos van a coincidir en este punto en el cual la reacción se vuelve reversible. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos tener que existe una mezcla de equilibrio A y B en las que ambos nunca dejan de reaccionar, tal como lo había explicado con el efecto del balancín en la cuerda floja. Ahora, la constante de equilibrio. Para interpretar esta fórmula tenemos que esta constante nos va a permitir a nosotros calcular las concentraciones de reactivos y productos cuando se ha establecido el equilibrio, ¿ok? Y nos va a predecir la dirección en la que se llevará a cabo una reacción hasta alcanzar el equilibrio, ¿ya? Esta ecuación resulta de la concentración del compuesto B o A, dependiendo, acuérdense de la reacción aplicada anteriormente, elevado a el número o el coeficiente que tienen al lado del que se supone que es el coeficiente de balanceo que indica el número de moles. Ahora, la formulación. Hace muchos años atrás, en 1864, el científico Carl Maximilian Gulliver y Peter Weich postularon la ley de acción de las masas, que no era más que explicar una reacción que existía entre las concentraciones. Lógicamente, para gases, las concentraciones tendrían que estar expresadas más bien como presiones parciales y, en caso de disoluciones, como una concentración molar. Entonces, en todas estas ecuaciones los reactivos van a estar relacionados lógicamente. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de la constante de equilibrio en estado gaseoso, bien como se indica aquí en la información. Ahora, el número P va a indicarnos a nosotros aquí en este caso que se están trabajando con presiones parciales ya y las concentraciones de los elementos elevados a los coeficientes de balanceo. Ahora, la constante de equilibrio en una disolución, en este caso acuosa, va a ser igual a la constante de las concentraciones elevadas al coeficiente, en este caso que son estos números, los que van a estar acompañados siempre en las reacciones. Acuérdense de la reacción de tetraóxido de nitrógeno transformándose a dióxido de nitrógeno. Y bueno, de esta manera nos podrían indicar cómo está la expresión en función de concentraciones las dos. Sin embargo, en dado caso se presenten las ecuaciones de estado gaseoso, tienen que trabajarse con las presiones parciales. Ahora, en este cuadro tenemos un resumen que relaciona el valor de la constante de equilibrio K, la relación de las concentraciones de los productos y reactantes y el comportamiento de la reacción. Y en este caso el punto de vista cinético de cómo varía la velocidad o qué dirección tiene, ¿ok? Por ejemplo, si la constante de equilibrio es menor a 1, tendríamos todavía mayor cantidad de reactantes que productos. Y en este caso el equilibrio se estaría desplazando hacia la izquierda, favoreciendo en este caso la formación de reactantes. Entonces, la velocidad en este caso variaría de una menor velocidad a una mayor velocidad. Cuando la constante de equilibrio es igual a 1, los reactantes van a estar igualados a los productos, entonces podríamos suponer que una reacción que está en equilibrio. Caso contrario, al primer eslabón es en caso tal de que la constante de equilibrio sea mayor que 1, y en este caso los reactantes estarían en menor proporción que los productos. Y en este caso la ecuación estaría desplazada hacia la derecha. ¿Ok? Equilibrios homogéneos y heterogéneos. Ok, dependiendo de las características, lógicamente, como acabo de mencionar, van a tener una
una característica homogénea o heterogénea, ¿ok? En el caso de los homogéneos, los componentes de esta reacción todos se van a encontrar en la misma fase, sea sólido, líquido o gaseoso, ¿ok? En los compuestos heterogéneos va a haber una mezcla de fases, algunos pueden estar en estado sólido, los otros en estado acuoso. Entonces, surgió la duda, por ejemplo, como se presenta en esta ecuación, de cómo se podría representar ese tipo de ecuaciones cuando son heterogéneos. ¿Por qué? Porque tal como se acuerdan que, por ejemplo, con los gases se trabaja con presiones parciales, tendría que haber una manera de cómo relacionar en este caso los sólidos con los líquidos en las disoluciones. ¿Ok? Y en este caso se puede obtener lo siguiente, que es la constante de equilibrio sería igual a las concentraciones. En este caso, la concentración del B por la concentración de C. Al expresar la concentración y considerando la cantidad de sustancia por unidad de volumen, que es la concentración, para efectos de la constante de equilibrio, sería innecesario en este caso. ¿Por qué? Porque al igual que todas las concentraciones y presiones para las cuales un valor se tiene de referencia para las sustancias puras, sólidas o líquidas, por ejemplo, la concentración de referencia es 1 molar. Entonces, por esta razón, no es necesario que aparezca en la expresión del equilibrio. Y en este caso la ecuación quedaría de esta manera. Ahora, constante de equilibrio y el cociente de reacción, en este caso denominado Q, que es la división de la reacción, una expresión matemática. El cociente de reacción es una expresión, en este caso, análoga con la constante de equilibrio, ¿okay? Que tiene ciertas similitudes. Se calcula empleando las concentraciones iniciales de cada componente del sistema y no con las concentraciones del equilibrio, ¿ok? Ahora, dependiendo de los valores de la constante de equilibrio y del cociente, vamos a tener un comportamiento de la reacción. Si el cociente de reacción es menor que la constante de equilibrio, ¿qué quiere decir con esto? Que todo el sistema, para alcanzar el equilibrio, tuvo que haberse desplazado de izquierda a derecha. En este caso, los reactivos van a consumirse para formar productos y la reacción es directa y espontánea. En el caso de que estén iguales los coeficientes de reacción con las constantes de equilibrio, el sistema lógicamente estaría en equilibrio. Ahora, ¿qué pasaría si el cociente fuese mayor que la constante de equilibrio? En este caso, los productos se consumen y se formarían los reactivos. ¿Qué es lo que pasa en el sentido contrario? La reacción en este caso sería inversa y espontánea. Bueno, alumnos, y con esto culminamos esta clase. Nos vemos en la próxima.